venga, vamos aquí a trabajar. El INE. Estimados compañeros, tengan ustedes un buen día. Vamos a dar inicio a la semana número 15 del curso de medicina forense con el tema de las exhumaciones. Dentro de la contextualización que quiero hoy día realizar con ustedes respecto al tema, me gustaría que, no sé si antes o ya para finalizar, abordáramos parte de los sucesos de la guerra de los 36 años en los cuales pues hubieron una gran cantidad de cementerios clandestinos en los cuales posteriormente se procedió a las exhumaciones de los cuerpos en los años 90, del 90 al 2000, y tratando de identificar cadáveres. Ustedes conocen que existe en Chimaltenango un cementerio de gente que fue exhumada y que fue pues asesinada durante ese conflicto, y que gracias a la Asociación de Antropólogos Forenses se logró la identificación. Pero si el tiempo lo permite, por supuesto. Así que
Esta es, compañeros, la última clase, porque la próxima pues la vamos a dedicar a que puedan de alguna forma determinar cómo se realiza una necropsia. Por supuesto que con algunos inconvenientes, pues no es lo mismo estar uno en vivo y a todo color que así. De tal forma que entonces, pues la última clase teórica es esta, exhumaciones. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que esta realmente es una contraexperiencia que se lleva a cabo con fines más que todo tipo judicial, en las cuales a solicitud, por supuesto, del Ministerio Público y previa orden y autorización de la judicatura competente, tiene como objetivo obtener los datos necesarios que puedan coadyuvar a, a que se puedan encontrar eh, indicios que posteriormente se vuelvan pruebas, los cuales ayuden a esclarecer un tipo de investigación judicial. Perdón. La evolución histórica. La antropología forense en los últimos 30 años de investigación respecto al paradero de tumbas clandestinas, que realmente no son tumbas clandestinas, sino que son cementerios clandestinos donde se sepultaron de forma individual o de manera colectiva varios individuos, sobre todo que es necesario pues evaluar sus restos óseos con el propósito de determinar, evaluar, establecer una serie de circunstancias que posteriormente nos vamos a ir dando cuenta de ello. Dentro de estos restos humanos en las tumbas clandestinas, como parte de el conflicto armado interno y dentro de los cuales de ambos bandos se cometieron, según los procesos históricos de ambos lados. Ustedes saben que una historia, para poderla catalogar como tal, debe de conocerse ambas aristas con el propósito de establecer mis propias conclusiones o las propias conclusiones de los lectores. Esto, lo que sucedió fue que estimuló el desarrollo de la arqueología, de la antropología forense, dentro del contexto académico, y esto, pues, por supuesto, vincula la medicina legal. En esa circunstancia, los arqueólogos y los antropólogos forenses trabajan de una manera interdisciplinaria con técnicos, médicos forenses, criminólogos, tantos como de otros estratos judiciales, como podrían ser los departamentos de investigación, el DICRI, el DEINC, etcétera. De esa cuenta, entonces, también cuentan afortunadamente con un buen número de consultores extranjeros cuyas técnicas arqueológicas en cuanto a la experiencia que tienen en la recuperación de evidencias son en este momento, o lo podríamos considerar, una novedad no solamente tecnológica, sino desde sus aspectos metodológicos.
La tafonomía, este término literalmente se refiere a leyes del enterramiento y puede abarcar formalmente todos aquellos aspectos de pasajes en los cuales los restos óseos, desde la biosfera ósea, el medio ambiente donde tiene lugar la vida de los organismos, que se conoce como la litosfera, que no es más que la capa superficial sólida de la Tierra, que se caracteriza por su rigidez. Esta capa se encuentra formada por la corteza y la zona más externa de su manto, manteniendo un equilibrio isostático sobre la atmósfera, en la cual una capa plástica de las que conforma esta parte superior, con los procesos innovadores tecnológicos, se ha logrado que los procesos observacionales del esfuerzo de hacerlo, por supuesto, ha tomado nuevas directrices, las cuales consisten en la formulación de modelos tafonómicos, los que buscan simplificar la explicación en cuanto a la acción y el efecto que sufren estos restos óseos en cuanto a sus modificaciones o las alteraciones de estos restos esqueléticos y, por supuesto, el aporte en cuanto a la información que nos pueden proporcionar sobre el medio ambiente del pasado. La taxonomía ha sistematizado cómo debemos nosotros revelar, desarrollar y de igual forma interpretar esta información de tiempos anteriores o del pasado, los cuales nosotros evidenciamos a través de la tafonomía, como son estos restos óseos que van a hacer una contribución enorme de esta ciencia a la arqueología forense me refiero, estableciendo no solamente marcos teóricos, metodológicos, hipótesis que nos ayuden a nosotros a comprender cuáles son los procesos geológicos, animales, de carácter vegetal y antrópicos que se han efectuado en los conjuntos óseos, los cuales han desarrollado todos los medios para identificar y posteriormente explicar los múltiples factores alternativos que deben de tener en consideración en cuanto a la formulación, reconstrucción respecto a los hechos criminales. De tal forma, estimados colegas, que estos restos óseos son una verdadera ventana que nos transporta a los sucesos del pasado. Esto con el único propósito de, a través de estos mismos restos óseos, poder encontrar, determinar y establecer los verdaderos sucesos que han ocurrido, con el único fin de esclarecerlos y incriminar a quien resulte culpable. La tafonomía forense. Este es el contexto de las ciencias forenses, los cuales van a abarcar todo lo relacionado respecto a la descomposición, transformación, conservación, transporte, desgaste e infiltración de estos restos humanos
iniciando evidente y por supuesto desde su muerte biológica hasta su total desintegración o bien a su fosilización y conservación. Este evento lo podemos nosotros categorizar desde dos aristas. Una natural o artificial o bien hasta que sea fosilizado. Esta ciencia tafonómica se ocupa de los restos óseos en todas y cada una de sus fases, en las cuales se producen estas alteraciones o bien un cambio en cuanto a su estructura. De igual forma, aspectos de los restos humanos van a significar procesos históricos y momentos por los que han pasado estos restos sufriendo una degradación en cuanto a su estructura morfológica y molecular, la cual nosotros tenemos que considerar desde su muerte biológica hasta que pues llegan a manos de los investigadores forenses. Este es un proceso muy importante, sobre todo si nosotros queremos esclarecer la verdad. La verdad desde el punto de vista histórico. Desde 1966 hasta 1996, diciembre 28, en que se firmaron los acuerdos de paz. La biotafonomía. Esta examina los restos desde la muerte hasta la total esqueletización o bien la destrucción. Por lo cual la podemos subdividir en tres categorías que vamos a considerar a continuación, las cuales constituyen los factores naturales, los factores culturales y aquellos factores que se establecen a través de la alteración por la erosión, el viento, las aguas de drenaje, las aves de rapiña, el sol, la humedad, etcétera. Naturales, así como ustedes pueden observar en la fotografía que tienen en la diapositiva, en la que se observa lo que va a significar el tiempo y las condiciones en las cuales, según la tafonomía forense, ha estado y se ha esqueletizado o se ha fosilizado. Entrando en el contexto de los factores naturales, estos son variables, son externos y podemos considerar el clima abiótico,
la microbiota animal, la microbiota que deja huellas, marcas, y establece factores individuales como aquellos relacionados con los procesos propios del cuerpo, como son quien en su vida fuera, podemos establecer nosotros lineamientos como tamaño, peso, diámetro y sobre todo considerar establecer de una manera muy próxima la edad. Los factores culturales. No está de más volverles a recordar que nuestro país es multilingüe, pluricultural, en la cual existen 22 idiomas mayas diferentes, existen muchas formas de expresión de cultura ancestral, las cuales en algunos lugares aún se respeta, se conserva y se practica. Estos factores culturales característicos de la conducta humana, como el tratamiento de los cuerpos al morir, da aspectos que pudiesen, desde una cultura occidental, como es sepultar un cadáver, cremarlo, e incluso cualquier tratamiento que se le pueda dar a los restos humanos que puedan ocultar la evidencia de un hecho que sucedió. Esto, de alguna forma, impide llegar a lo que nosotros deseamos, encontrar la verdad, porque es la única forma de poder establecer quiénes son los culpables de un hecho criminal. En cuanto a aquellos factores que se establecen a través de la alteración de los restos por erosión, por agua, por clima, podemos establecer que la meteorización es la destrucción de los restos óseos humanos como una parte normal de los procesos de biodegradación, especialmente del suelo. Y todas aquellas diferentes alternativas de preservarse o bien de destruirse, muchas veces dependen en una manera tangible y cuantitativamente de las posibilidades de ser sepultados antes de su destrucción total. Durante este proceso, yo les recomendaría primero que leyeran el libro de Monseñor Gerardi y luego pudieran leer Guatemala, País Ocupado, de Luis Cardosa de Aragón, Genocidio en Guatemala. Bueno, hay una gama muy amplia de literatura, pero para que ustedes puedan tener un panorama y su criterio y formación como cultura general puedan establecerlo. Entonces, continuando con el tema, establecemos que la geotafonomía es el estudio de cómo y cuándo los restos óseos se sedimentan en relación al contexto de los depósitos, sean estos geológicos, botánicos o bien de tipo animal. La antropología forense. La antropología forense la dividimos en osteología, en somatología y en genética. La antropología forense está constituida por ramas de la antropología física cuyos fines y propósitos son totalmente forenses, pues va a tratar
la identificación de los restos más o menos esqueletizados, humanos o de posibles pertenencias humanas en el ámbito biológico, de la antropología legal, policial, judicial, criminal o forense, según como ustedes la quieran etiquetar. Esta se puede dividir en tres grandes áreas según los tres grandes componentes del cuerpo humano. La osteología, la cual es practicada por los antropólogos en América y por supuesto también en Europa, es una ciencia o una parte de la antropología forense que se dedica exclusivamente a los restos óseos. La somatología, mediante la cual los peritos criminalísticos, los cuales son considerados artistas judiciales, o en su defecto, aquellos ilustradores médicos que son quienes hacen los dibujos a mano alzada y se dedican a establecer en estos cementerios clandestinos, sean fosas individuales o comunes, la cantidad de restos, ordenarlos, distribuirlos, identificarlos y sobre todo establecer a quién pertenecen los restos dentro de todos los que se encuentren dentro de una fosa común. La genética, pues ya saben ustedes que es a través del ADN, el cual nos puede permitir, como lo han hecho, la identificación de quién es el sujeto identificado como XX a través de los familiares que lo reclaman. Entonces sacan los diferentes procesos de ADN con el único propósito. De esa cuenta, como les mencionaba al inicio del tema, en Chimaltenango, no sé si existe en algún otro lugar, pero en Chimaltenango sí existe un camposanto de restos identificados de las diferentes situaciones que se dieron a través del conflicto armado en una comunidad en específico, en el cual están el listado de los desaparecidos y de los que se encuentran sepultados ya plenamente identificados a través de la antropología forense. Entonces, esta genética pues está conformada por un cuerpo interdisciplinario en los cuales pues sobresalen los médicos, los biólogos, los bacteriólogos, que son los que se dedican a este tipo de aspectos en cuanto a la antropología forense. Los fenómenos transformativos. Inicialmente necesito por favor que le pongan un poquillo de atención a la fotografía o al fotograma que se encuentra inmerso dentro de la diapositiva, en la cual a simple vista pues pueden ver ustedes las larvas, los gusanos, que son propios de un proceso de saponificación y de putrefacción de un cuerpo humano. Esto, dentro de los fenómenos transformativos, la putrefacción la consideramos como la descomposición de la materia orgánica del cadáver, ya que este es un proceso que se considera como de fermentación pútrida, la cual es producida pues por bacterias que se encuentran no solamente en el intestino, post-mortem, o sea, después de la muerte, los cuales por vía hemática se propagan por todo el organismo.
Estas pueden denominarse también autólisis cadavérica, ya que son conceptos propios que establecen las fases de alteración y transformaciones químicas cronológicas, así como las deducciones que van a establecer los médicos forenses en cuanto a intereses. Y podemos definirlos como cambios que suceden dentro de un organismo humano sin vida por la intervención bacteriana. Fermentación pútrida de origen bacteriano, cuyos gérmenes procedentes del exterior o bien por afecciones del aparato digestivo actúan en un orden, pues si no queremos definirlo como cronológico, sino un orden sistemático, como son los anaeróbicos facultativos, los anaerobios y los anaerobios estrictos. Estas causas y condicionantes que modifican la evolución se consideran influencias de tipo individual que están constituidas por cada desarrollo físico. Es decir, cada sujeto va a tener una velocidad en cuanto a la autólisis diferente, derivado de la cantidad de tejido adiposo, de su complexión, de si tenían o no un proceso infeccioso, de si tenían o no el intestino lleno, igual que la cámara gástrica, pues no solamente su constitución física, sino además si poseyeran o tuvieran concomitantemente algún proceso patológico cuando estaban en vida, previo a la causa de la muerte. Pueden ser, como les manifestaba, procesos catalíticos o bien procesos que retrasen esta descomposición. No podemos olvidar las influencias ambientales, las cuales van a coadyuvar al proceso de putrefacción, que pueden ser el frío, el calor, la humedad, la aireación, o sea, es decir, mucho viento, mientras que los auxiliares, por llamarlos de una forma, de la putrefacción, indudablemente son los insectos, las aves de rapiña, los mamíferos, los peces, las algas, etc. Dentro de los fenómenos transformativos de la putrefacción, nosotros podemos considerar dos elementos que son muy importantes y son diferentes. La maceración por un lado y la saponificación por el otro. La maceración es un proceso diferente de putrefacción. Conserva el cadáver. La maceración se establece en contacto con agua. Y les pongo un ejemplo. Cuando ustedes están pues un tiempo sustantivo dentro de una piscina, me refiero al agua, dentro del agua, van a notar que las palmas y las plantas de los pies y los pulpejos de los dedos se arrugan, a pesar de que pues estamos vivos y tenemos circulación. Este reblandecimiento producido obviamente en los tejidos cutáneos derivado de la exposición prolongada a un medio líquido o acuoso produce este efecto. También podemos considerar otro efecto que
Otro ejemplo que también es válido es aquel en el que hay un óbito fetal. Eso significa que el feto muere dentro de la cavidad uterina, en la cual existe abundante líquido amniótico y el feto es retenido en el vientre materno y va a encontrarse evidencias como que la palma de las manos y las plantas de los pies del recién nacido fallecido, derivado de la sumersión del líquido amniótico, va a tener un aspecto arrugado y entonces se puede establecer sin lugar a dudas que el feto tiene un tiempo perentorio de muerte que podríamos calcularlo 10, 8, 10, 12 horas dentro del líquido amniótico. En cuanto a la saponificación, ojo con esto. La saponificación, por definición, es la transformación grasa del cadáver, el cual va a presentar una formación adiposaria o adiposira, que es un aspecto ceroso, cadavérico, que puede ser parcial y que es el más frecuente. También se puede considerar total y esta puede deberse a condiciones específicas como ambientales, derivadas de humedad o bien en lugares muy secos. Sin embargo, compañeros, las condiciones ambientales más frecuentes son el agua estancada o de poca corriente. Recordemos que la mente criminal, dentro de su proceso distorsionado, sumergen los cadáveres en colectores, en ríos de aguas negras, en los cuales, pues, por estas condiciones de saponificación, se pueden borrar algunas de las evidencias de los cuales mediante las cuales pudo haberse cometido un ilícito penal. También es probable que la saponificación se pueda dar cuando se inhuman cadáveres en lugares dentro de los cuales en el subsuelo es muy húmedo, derivado de la cercanía de mantos freáticos o bien humedad de otra naturaleza. Otro de los eventos que no podemos dejar de mencionar son en cuanto a las fosas comunes, en las cuales el gran número de cadáveres en espacios reducidos puede establecer este proceso de saponificación. Existen, sin embargo, condiciones individuales, según sean niños, féminas, o bien el proceso de adiposiria, que no es más que la obesidad, o puede también establecerse a través de condiciones patológicas, sin olvidar el alcoholismo, que es una situación de interés médico legal, pues se tienen que, en cualquiera de todos los casos que hemos mencionado, identificar fehacientemente la causa de la muerte. Pues es muy común que el lugar de la muerte sea en un sitio y luego lo van a tirar, por ejemplo, a un río, al mar o a un lugar húmedo donde los pulmones se puedan llenar de agua. Sin embargo, ya no iba vivo, era ya un cadáver y en la necropsia entonces se identifica que la causa de muerte no fue asfixia por sumersión, sino pues por envenenamiento, por tóxicos o qué sé yo, por cualquier otra causa. Dentro
de los fenómenos transformativos, también tenemos que mencionar la momificación. Esta la podemos considerar nosotros me pregunta Elizabeth si la maceración puede ser si un niño lo mataron. No, la maceración simplemente lo que nos va a identificar es si el feto murió intraútero. Si ya está afuera, ya sería otra situación. Recordemos que los recién nacidos durante toda la fase de gestación están en un ambiente acuoso. Esa es la dificultad que presenta un recién nacido, salir de ese ambiente líquido y llegar a un ambiente diferente en el cual necesita respirar. Derivado de ello, los niños hay que estimularlos para que puedan respirar. O sea, darles una nalgada no es para que el niño llore, sino que ese estímulo les va a provocar que inhalen y de esa forma natural, simple, cambiamos de un ambiente acuoso a un ambiente diferente en el cual tenemos. No es la asfixia por sumersión. Continuamos. Entonces, la momificación. Esta es una desecación rápida de los tejidos blandos en el cual se requiere un ambiente muy seco y ventilado. La conservación seca de un cadáver puede ser total, que es la más frecuente, o bien de manera parcial, que es menos frecuente. Las condiciones ambientales, la arena caliente, que se da, por ejemplo, en el desierto, en las criptas de los templos mayas o de los egipcios, o bien grutas en las cuales pues no son sumergidos, sino que solo a través de la humedad existente. De esa forma también el calor, eh, la humedad moderada o baja o la aireación puede ayudar o coadyuvar a la momificación o desecación de un cuerpo. Existen tres instancias, que son condiciones individuales, condiciones patológicas y condiciones de interés médico legal. Las condiciones de interés médico legal nos van a permitir la identificación y establecer y determinar la causa de la muerte. Entre tanto que las condiciones patológicas pudieron deberse a hemorragias, a diarreas o bien a intoxicaciones por otros elementos, sea químicos o de otra naturaleza. Estas hemorragias, recordemos, compañeros, que pueden ser producidas por proyectil de arma de fuego, por heridas con arma blanca, básicamente. Y al establecer las condiciones individuales, tenemos que establecer primero su contextura. Si es de
La edad ósea. Esto es relativamente importante en cuanto a establecer la edad ósea. Y esto nos va a servir para evaluar alteraciones en cuanto al crecimiento y fundamentalmente para evaluar si existen trastornos endocrinológicos. En las radiografías que están inmersas dentro del documento, podemos establecer que según los huesos del carpo, o sea, coloquialmente los huesos de la muñeca, este sujeto tiene 7 años. Mientras que ustedes, aunque no sean radiólogos ni médicos, pueden ver solamente por el tamaño de los huesos del carpo, o sea, los huesos de la muñeca, que son más grandes, están más y mejor identificados. Además, en la izquierda, que es de 7 años, no se ve el cuello quirúrgico el cúbito, y en la otra hasta se señala con la flecha y se ve perfectamente una línea que es el cuello quirúrgico del cúbito, mientras que en un niño de 7 años esa formación anatómica aún no se establece. Quiere decir entonces que anatómicamente el sujeto del lado derecho ya es un niño de 12 años, además de establecer la longitud de las falanges, las diáfisis y las epífisis son diferentes a un niño de 7 años. ¿Para qué entonces nos sirve establecer la edad ósea? Grandes investigadores en este tema, por si ustedes quieren ahondar más profundamente dentro de este procedimiento, Paich y Greulich en el año 1959 ya empezaron a postular un carácter aproximado de las diferentes edades óseas dependiendo del grado de compromiso en la observación del investigador. El estudio en cuanto a la edad ósea se circunscribe a un examen que nos va a permitir un apoyo y una ayuda en cuanto a la evaluación rápida o lenta según el desarrollo y maduración del esqueleto óseo de un niño, de un adolescente. En él vamos a analizar la forma y el tamaño de cada una de sus estructuras óseas en cuanto a la mano, a los huesos del carpo, pues al compararlos con los patrones en los cuales se definen las edades por aspectos radiológicos, podemos establecer sin lugar a dudas una relación entre la edad radiológica y su edad cronológica. Esto nos va a permitir establecer una edad radiológica y una edad real, que va a definir si, en el mejor de los casos, si el niño presenta un desarrollo, una maduración esquelética de consideraciones normales, o bien está retardada o muy acelerada. Esto tendríamos ya que establecerlo a través de sus estudios endocrinológicos. Está bien definido que la edad según la menarquia. Recordemos que menarquia es el primer periodo menstrual que tienen, no sufren, sino que presentan las niñas, adolescentes, pero este no es un indicador biológico, pues tiene muy poco valor clínico.
ya que además no es aplicable a toda la población. Y recordemos solo algunos elementos en los cuales la menarquia puede ser antes o después. El primer indicador es la nutrición. No podemos considerar igual a una niña citadina que su constitución física, su alimentación y su nutrición son normales a una niña que come una vez al día, que tiene un retardo de peso, de talla, de crecimiento, en la cual su edad radiológica y su edad cronológica pues no son compatibles. Otro de los indicadores de la edad ósea, pero que tampoco es válido, es la edad dental, la cual nos va a establecer o nos va a permitir determinar el nivel para poder establecer una edad, una relación entre la edad dental y la cronológica. Tampoco esta es confiable. Los caracteres sexuales. ¿A qué me refiero con los caracteres? En todos los niños se produce al mismo tiempo, los cuales tienen muchas condiciones de variabilidad, entre las que podemos mencionar sin lugar a dudas la nutrición y sus estados genéticos, eh, que no es sujeto de la clase, pero solo los voy a mencionar. Si yo soy hijo de padres antropológica y nutricionalmente normales, voy a tener un desarrollo en el tiempo establecido o esperado, que significaría 12, 13 años. Pero si por lo contrario yo soy un adolescente la podemos considerar de una gran importancia en cuanto a las alteraciones del crecimiento para pronosticar o proyectar la talla final. Recordemos que los adolescentes dejan de crecer hasta los 18 años, es decir, aumentar su talla. Después de los 18 años, pues, ya uno no crece. Los sistemas de identificación. Primero, mis amigos, necesito que le pongan atención a esta impresión dactiloscópica, en la cual se identifican los surcos de esta huella, que es irrepetible, es única. De esa forma, entonces, los sistemas de identificación los podemos establecer a través de un sistema de dactiloscopía, de papiloscopía, de odontología forense, sí y solo si existen registros previos del individuo
de parte de su odontólogo. Y por último, la lofoscopía. Iniciamos entonces con la dactiloscopía, indicándoles que es aquella disciplina que estudia las huellas digitales que pueden ser de dos tipos: huellas latentes y huellas visibles. Gran diferencia. Existe una gran diferencia desde el punto de vista criminalista, pues la huella latente son las más difíciles de encontrar, ya que vamos a requerir de equipos químicos especiales con el propósito de poderlas visualizar. Es decir, hay que esparcir en el ambiente, como han visto ustedes en las películas de crímenes, esos polvos mágicos que revelan las huellas, o bien algún otro tipo de sustancias químicas que nos permitan revelarlas en las superficies. Por su parte, las huellas visibles, pues son aquellas que son más fáciles de evidenciar, de apreciar, ya que son las que se detectan a simple vista, o sea, macroscópicamente. Que yo levanto un cristal o una mesa de cristal o una superficie y puedo ver las huellas, por ejemplo, de sangre, eh, o simplemente existen huellas dactiloscópicas. La posibilidad de obtener una huella en la niñez, pues estas son muy pequeñas y no hace falta determinar algún aspecto, pues ya sabemos que la maduración de los surcos y la desaparición o disminución, para hacerlo más propio, de los mismos se encuentra en los dos extremos de la vida, los niños y los adultos mayores. Ya de 75, 80 años, y ya ese tipo de personas y los jubilados tienen problemas cuando el receptor pagador le dice ponga su huella, ya esta no es perceptible. Entonces, en algunos casos, pues en los bancos donde hay una tecnología un poco superior, como deberíamos de tenerlos en todos lados, utilizan el iris o la pupila. Dentro de esta contextualización de los sistemas de identificación, por ejemplo, en una escena criminal, si se tratara de que nosotros estableciéramos las huellas de las pisadas, o sea, las huellas de los pies, si nosotros establecemos que estas son juntas, que parecen de arrastre, o por el contrario, son huellas profundas, bien definidas en cuanto a la suela del calzado que presentan, podemos definir entre un adulto mayor y un adulto. O bien que vengan de un lugar arenoso o dejen una huella en un charco hemático, y esta se puede identificar posteriormente. También
Otro de los aspectos que se puede establecer es de que el adulto mayor pues ya no camina del todo erguido, a diferencia de un adulto joven. La papiloscopía. Esta se refiere a una disciplina técnica que tiene por objeto establecer a través de los estudios, de los calcos y las impresiones que nosotros consideremos estampadas o improntas de las crestas papilares, sean estas digitales, palmares o plantares. Se los digo en el lenguaje coloquial, sean de los pulpejos de los dedos, de las palmas de las manos o bien de las plantas de los pies. Recordemos que los recién nacidos los identifican por la huella plantar, porque los surcos y las líneas plantares están bien definidas, a diferencia de los pulpejos de los dedos. También se pueden utilizar las palmas de las manos, pero generalmente se usan las huellas plantares. Esta disciplina también consta de premisas de toda persona es igual a sí misma y es diferente a todas las de su especie. ¿Qué significa eso, compañeros? Que ninguna huella de los pulpejos de los dedos es diferente, es igual a otra persona. Todas son diferentes, son únicas e irrepetibles. Las crestas capilares se encuentran formadas por los pliegues epidérmicos de las zonas de las plantas y de las palmas de los pies y los dígitos. Estos están conformados por líneas de fricción. También, como la dactiloscopía, existen las huellas visibles y las latentes. Como ya definimos, las huellas visibles son aquellas que se pueden observar a simple vista, sin necesidad de emplear elementos químicos de soporte para revelarlos. En la medida que una sustancia establece un dactilograma natural o de soporte. Como les decía, la grasa de los dedos, al tomar un vaso, puedo dejar marcadas mis huellas o bien las huellas de un fluido que puede ser sangre. Las huellas latentes son originadas cuando los aceites, los aminoácidos, las cales se depositan sobre una superficie determinada, produciendo de esta forma la huella latente. Y por ende, no se observa macroscópicamente. Pero si aplicamos sustancias químicas, inmediatamente se revelan, se ponen los pegadores de huella y se embalan. La odontología forense. Esta va a consistir en el estudio de las características y arreglos dentales con el apoyo de la elaboración de moldes y fórmulas dentarias. Es decir, yo le puedo sacar, o el forense, para ser precisos, le puedo sacar un molde al cadáver, porque esto se hace con cera y después se vacía con yeso y ya está el arca dentaria, que tengo que comparar con las obturaciones, implantes, carías cosméticas que el dentista le pudo haber hecho a su paciente, los cuales va a identificar plenamente. Sin embargo, si no existe un archivo odontológico, pues de nada sirve que yo le saque impresiones porque no se pueden identificar.
Tenemos la lofoscopía. Este es el estudio de los dibujos de carácter lineal que se presentan en las caras y los bordes de manos, de pies, de todos los seres humanos. La exhumación. Como pueden apreciar ustedes, esta es una exhumación, pues, en la cual existe una cripta y en la cripta está el féretro, que va a sufrir menos daño que si el féretro es sepultado directamente a la tierra. La humedad y todo lo que ya se les expuso previamente, pues son consideraciones. La exhumación, por definición, es todo acto de extraer, desenterrar un cadáver de aquel lugar, evidentemente, donde fue sepultado, enterrado, entendiéndose como tal un cementerio, una fosa, una cripta, un cementerio clandestino, un cementerio, una fosa clandestina comunal o individual. Es decir, el momento en el que se desentierra los restos humanos de un fallecido, se estará realizando lo que se conoce como exhumación. La exhumación, compañeros, de un cadáver puede ser solicitada únicamente por los familiares directos o bien los titulares de la unidad de enterramiento, un juez en su judicatura o el personal del cementerio, los que pueden solicitar que se realice dicho acto. Les pongo un ejemplo de cuando los personeros de un cementerio solicitan la exhumación. En los cementerios privados, sobre todo en los que no tienen criptas o nichos, sino que son sepultados dentro de la tierra, tienen establecido que Y se muere primero o fallece primero, y en lugar de ponerlo hasta el último lugar de la profundidad que permite tener 3 cuerpos, lo ponen primero. De esa cuenta, entonces necesitan solicitar que se les permita exhumar la cripta, porque en los cementerios privados, cuando los entierran o los sepultan en la tierra, tienen una especie de sarcófago que es de cemento. Ahí depositan el féretro y se va al final. Posteriormente, el que sigue y hasta llegar al cupo. Como les manifestaba, no lo hacen de un inicio de llegar hasta el final y poner al primero hasta abajo, sino que por el menor esfuerzo cavan, qué sé yo, 1,5 metros, digamos, porque no lo tengo con precisión. Y luego cuando hay otro voluntario, entonces sacan al que ya está, escarban cavan otro 1,5 metros con mano amica, que así se llama el tractor. Colocan ese y colocan el otro. Y si hay otro más, llegan hasta el final. Es decir, lo que quiero ejemplificarles es de que este es uno de los sinónimos en los cuales los personeros de un cementerio privado solicitan al Ministerio de Salud no la posible, sino que establecen la solicitud para extraer el cuerpo. Ahora, en cuanto a los cementerios públicos, sabemos desafortunadamente que en los cementerios públicos, si yo ya no pago alquiler de la última casa, pues me extraen del nicho donde estoy y van a incinerar, en el mejor de los casos, mis restos a la orilla del barranco.
El tiempo mínimo, también ya hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, los, los pacientes que fallecían y no tenían familiares en el, que no los reclamaba nadie y fallecían, entonces eran donados para que nosotros como estudiantes pudiéramos en ellos practicar las disecciones y pudiéramos establecer todos los procesos anatómicos. Evidentemente, pues sufrían un proceso de momificación, los cuales se tenían ahí. Entonces, era usual que en los exámenes finales de y pueden señalarse a través de las autoridades ministeriales y judiciales en el ejercicio de su mandato. De forma muy ocasional, recurren a este como medio de prueba. No obstante de la existencia de omisiones, de errores, de contradicciones o bien de dudas respecto a una necropsia. ¿Cuáles se consideran motivos para la solicitud de una exhumación? Punto número 1. Corroborar la causa de la muerte. 2. Realizar una necropsia que fue omitida en su momento, o peor aún, simulada. Punto número 3. La identificación de un cadáver que se sepultó sin la misma. Punto número 4. Efectuar estudios complementarios radiológicos y el ADN. Dentro de este ordenamiento jurídico, ya nosotros conocemos sobradamente que es INASIF quien está categorizado como un ente rector en cuanto a la medicina legal dentro de este país. Y este ente es quien se encarga de realizar los peritajes médico-legales que son necesarios a fin de poder documentar de una forma legal los casos de violencia contra las personas que son remitidos por la autoridad competente. De esa cuenta, entonces, los motivos para solicitarlo se pueden considerar dentro de los siguientes factores. Como les mencionaba inicialmente, corroborar la muerte, realizar la autopsia que no fue efectuada en su momento o bien que se simuló, identificación de un cadáver, estudios complementarios que tienen propósitos establecidos. Y la exhumación no judicial, este tipo de exhumación es autorizada por el Ministerio de Salud entre el 4º y el 7º año para los adultos. Y si es necesario,
que los restos, como les indicaba, sean cambiados de sepultura o sean depositados en osarios, porque ya pues son pocos los restos y evidentemente pues el féretro se destruyó. El protocolo de la exhumación. En este orden de ideas, compañeros, no olvidemos que este es a través de un acuerdo gubernativo, si no estoy mal, es el 2171, creo. El artículo no se los puedo precisar, pero ustedes lo pueden establecer dentro de su estudio académico. La justificación por la Fiscalía del Ministerio Público. Ante el juez o bien ante la defensa, previo a conocimiento del caso mediante la cual se establecieron las diferentes circunstancias o la posibilidad de colectar indicios que pueden resultar de un interés criminológico y médico legal, que coadyuven a la investigación y a la solución de algún tipo de problema. Existen también procedimientos establecidos que podríamos denominar como protocolos de exhumación, los cuales se van a llevar a cabo por orden judicial y van a necesitar un equipo técnico para llevar estas diligencias, las cuales pues deben de contar sin lugar a dudas un agente investigador del Ministerio Público. Dentro de este equipo interdisciplinario también deben haber 2 médicos forenses, un técnico en necropsias, un criminólogo o un equipo criminalístico, el cual debe estar incluido o debe estar formado por un fotógrafo, un dactiloscopista y cualquier otro elemento que se considere pertinente a juicio del Ministerio Público. También se ocupan al personal de los bomberos para apoyo en cuanto a la exhumación. ¿Cómo se establece el procedimiento? Cuando el equipo conformado ya se encuentra reunido en el cementerio, ubicado el sitio exacto donde se encuentra sepultado el sujeto, bajo la supervisión estricta del Ministerio Público, se procede a levantar los procesos diligenciales que consisten en ubicar el lugar exacto del sepulcro, y la tarea posterior las empieza a realizar el médico forense, ya que una vez localizado el sitio donde se encuentra inhumado el cadáver, se traza a través de un dibujante un croquis a mano alzada que se va a acompañar de fotogramas, las cuales van a incluir las lápidas de los sitios conexos. Posteriormente, si ese fuera el caso y no hay apoyo del cementerio, que en los cementerios privados pues no se da, y son los bomberos quienes inician el proceso de excavar, dejando evidentemente el sarcófago o el féretro al descubierto, el que debe de ser peritiroides,
Para que ustedes tengan un conocimiento, les voy a indicar que estas son moléculas de actividad insecticida que se aplican, pues, primariamente a las cosechas, a las plantas de jardines, a algunos animales domésticos y también directamente a seres humanos. Los piretiroides son evidentemente sustancias de origen químico que se van a obtener a través de síntesis y poseen estructuras muy parecidas a las piretrinas. ¿Esto por qué se hace? Si ustedes se remontan un poco a la historia y hacemos un parangón con lo sucedido en el año 1902 en el descubrimiento de las tumbas en los sarcófagos de las pirámides egipcias. ¿Se recuerdan ustedes que decían que era una maldición, según la leyenda era una maldición haber abierto el sarcófago y posteriormente pues fueron falleciendo uno por uno los que estuvieron inmersos en ese descubrimiento? Pero posteriormente se determinó que esto se debió a hongos que estaban dentro de los sarcófagos por el tiempo y al ser inhalados pues les produjeron entre muchas otras cosas micosis pulmonar, los cuales les provocó el fallecimiento. Esa es una de las razones o la más importante por la cual se fumiga. El féretro, si está en buenas condiciones o está cerrado, entonces se procede a abrirlo y en el interior de la fosa se identifica, se toman los fotogramas que se consideren pertinentes para posteriormente ser trasladado a donde se va a realizar, que puede ser en el mismo cementerio, eh, la renecropsia o bien los estudios radiológicos de ADN o de cualquier otra índole que se puedan establecer. Sin embargo, los expertos forenses dentro del féretro pueden documentar de una forma objetiva los signos externos del cadáver que consideren más importantes, así como el cronotodiagnóstico, el cual establece, para refrescarles, los fenómenos cadavéricos que presentan en el momento de su muerte. El médico forense puede establecer perentoriamente el tiempo transcurrido entre el fallecimiento del sujeto y evidenciarlo con las formas que se encuentran establecidas. A ver si existen coincidencia o son pues diametralmente opuestas o tienen algún tipo de diferencia. Esta data del fallecimiento se va a establecer desde el momento en que se produjo la muerte. Además, si existieran lesiones que son macroscópicamente visibles, se van a describir. Ahí y se refrendan en el lugar donde se realiza la necropsia. Cuando las partes de las notificaciones en cuanto a fecha, hora y lugar de parte del tribunal y deben de, como les manifestaba al inicio, deben estar integradas por los elementos previamente establecidos que se los repito nuevamente, un fiscal del MP, integrantes de la defensa pública o privada, peritos o los expertos forenses, el gerente del cementerio, si ese fuese el caso, los familiares del solicitante y, si lo consideran pertinente,
los personeros del Ministerio Público otro tipo de personas para que puedan dar fe del procedimiento al signar el acta respectiva. La autopsia, como tal. Esta también tiene algunos sinónimos, como ya ustedes lo conocen. Puede ser denominada examinación post-mortem, obducción, que consiste en un procedimiento médico, el cual se emplea procesos de disección con el fin de lograr obtener información anatómica, fisiológica, bioquímica, sobre la causa, naturaleza, extensión, así como si existiesen complicaciones en cuanto a procesos patológicos que pudo haber sufrido el individuo durante su vida. Al proceder a la necropsia, nos permitirá fundamentalmente formular un diagnóstico médico final y definitivo. Esto se fundamenta en las observaciones clínicas que pudiesen haber generado duda, así como el término de la necropsia, que se deriva del griego, que no es más que ver por uno mismo. La autopsia forense. Bueno, existen diferentes tipos de autopsia. La forense, la clínica, la psicológica, y por aspectos eminentemente históricos. Cuando establecemos una autopsia forense, esta se realiza por razones eminentemente médico-legales. La autopsia clínica es aquella que se realiza con el propósito de determinar la causa de muerte de un individuo, cuyo propósito va a ser estudio o investigación a fin de determinar las causas exactas de su muerte. Por ejemplo, las personas que fallecen en los hospitales por enfermedades, a estas se les realiza la autopsia clínica para establecer la correlación anatomofisiológica que debe de existir entre la impresión clínica o el diagnóstico en vivo, in vitro y post-mortem. La autopsia psicológica. Esta es muy importante, colegas, porque reconstruye la vida de la persona fallecida, enfatizando aspectos torales, como son su estilo de vida, su personalidad, el nivel de estrés que generaba por situaciones laborales, académicas o bien de la vida normal. Si tuviese o no una enfermedad mental y si se considerara necesario, se puede hacer rapport con otro tipo de personas para hacer una correlación psicológica o psiquiátrica, estableciendo, si es necesario, la revisión documental pertinente. Y por último, tenemos la autopsia histórica. Esta se constituye en la investigación de carácter médico-legal respecto de las causas y circunstancias de la muerte, el cual pues preeminentemente tiene interés histórico, en el cual se va a sustentar una interpretación crítica armónica que se va a jerarquizar y se va a objetivizar en cuanto al conjunto de la información aportada, la documentación pertinente, así como testimonios
que se pudieron haber tenido en condiciones directas al cadáver o bien a los restos óseos encontrados. De esta cuenta, estimados amigos, llegamos al final del tema del día de hoy, esperando que este haya sido de su complacencia académica, en el cual tenemos las preguntas que ustedes deben de responder con lo que establecimos durante la presentación del mismo, y si no fuese suficiente, pues pertinentemente deben ustedes investigar las mismas. Agradeciéndoles su atención, no me queda pues más que desearles un excelente fin de semana, el resto, el cual sea de mucho éxito para ustedes, de un descanso reparador, y si el gran arquitecto lo permite, pues estamos la próxima semana con el último tema del presente ciclo lectivo. Bendiciones y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.